caiga en tierra fértil y que tu presencia, Señor, traiga esa libertad y esa saciedad que produce tu palabra, en el nombre de Jesús. Danos dirección, nos disponemos para escucharte. Amén. Bueno, pues vamos a entrar a la palabra. Dice la palabra de Dios: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Son dos cosas que está mencionando ahí. Uno es: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y lo otro es: dichosos los que son obedientes a la ley. Y yo estaba pues orando. Normalmente trato de estar orando para saber qué es lo que Dios quiere que se hable. Y estaba meditando hace unos minutos también en la clase que me da el Señor la oportunidad de compartir con los alumnos que el Señor ha puesto. Yo les mencionaba a ellos sobre tres cosas que requerimos las personas que entendemos de parte de Dios que tenemos un propósito aquí en la tierra. Y en toda iglesia debería haber una visión. La visión, si pueden apuntar ese concepto, por favor, y lo pueden publicar. La visión es la herramienta que Dios da a su iglesia para cumplir un propósito. Así escriban, por favor. La visión es la herramienta que Dios da a su iglesia para cumplir un propósito. Toda iglesia debería tener una visión, es decir, una herramienta, y tiene una herramienta porque hay un propósito. Yo no creo mucho en solamente hacer reuniones, porque pues creemos en Dios y tenemos que congregarnos y tenemos que reunirnos para hacer un protocolo, una oración inicial, un canto de oración, 3, 4 cantos de alabanza, 2 de adoración, una prédica, una oración final y vamos. Yo no creo mucho en eso. Yo creo que Dios es un Dios de propósitos. ¿Me puede apagar, por favor, para que un poquito más de la garganta? Gracias. Yo creo que Dios es un Dios de propósitos. Y Dios definitivamente yo creo que da un propósito a cada lugar, a cada iglesia. Cada iglesia debería tener esa visión. Si tiene una visión, que es la herramienta, es porque tiene un propósito a cumplir. Entonces, yo creo que desde que tenía aproximadamente un año de convertido, yo traté de comprender la visión a la cual Dios me había pues puesto en ese lugar. Yo llegué a congregarme en la iglesia Morelia. Yo traté de rápidamente comprender la visión. Yo no sabía esto de qué es visión. Yo no entendía que cada iglesia tenía que tener una visión. Mi entendimiento, porque yo cuando llegué a esa iglesia, yo ya había ido a otra iglesia, tenía un año más o menos de cristiano, y cuando yo llego a Amor y Restauración, pues no me daba el entendimiento para comprender esto que ahora yo le estoy diciendo. Yo lo fui entendiendo, lo fui aprendiendo, y como al año que yo tenía congregándome, yo entendí un poco más de lo que le estoy hablando ahora. Entendía que empecé a comprender
entender, que en cada iglesia debe haber una visión. Y la visión es lo que nos va a dar dirección. Le va a dar sentido y propósito al hacer lo que hacemos. Si no hay visión, predíctenme por favor nuevamente Proverbios, nueva versión internacional. Si no hay visión, el pueblo, que son los que se congregan en ese lugar, se extravía. Ahora, ojo aquí, yo quiero decirle, aún habiendo una visión, hay personas que pueden extraviarse, pero ese ya no es tema de Dios, ese es tema de las personas que o no aceptaron la visión, o no creyeron en la visión, o no comprendieron la visión. Yo recuerdo no tengo noción del tiempo, pero yo escuché que mi pastor decía, cuando yo llegué a Morelia, él vivió de hecho aquí en Cotitlán, y dice que llegó a un lugar donde no conocía a nadie, solamente fue enviado porque Dios le dijo, levántate, toma tus cosas y ve a Morelia porque ya tengo mucho pueblo para mí. Entonces él con esa palabra llegó a un lugar donde no conocía. Y fue después su suegra, le permitió predicar la palabra de Dios ahí y empezar, dice que eran 8 personas en una casa. Y dice que muy pronto él empezó a decirles a los hermanos que estaban ahí, Dios nos ha entregado esta ciudad. Así les decía. Y algunos creyeron la visión, comprendieron la visión, aceptaron la visión. Algunos otros no comprendieron la visión, o no creyeron la visión, o no aceptaron la visión. Pero de que había una visión, o sigue habiendo una visión en ese lugar, lo hay. Hoy, a 18 años después, pues creo que yo nunca he ido a otra iglesia que es muy mencionada ahí en Morelia, pero al menos he escuchado que es la segunda iglesia más grande de la ciudad, porque hubo alguien que comprendió la visión, creyó la visión, impartió la visión, y hubo personas que creyeron la visión, comprendieron la visión, aceptaron la visión, caminaron sobre ella, y hoy, aunque todavía Dios no termina su obra, hasta ahí, como les comento ahora, es el avance que ha logrado. Yo he escuchado de otra iglesia, nunca he entrado, pero he escuchado que es una iglesia muy grande, pero tiene creo que ya tiene más de 40 años. Morelia tiene 18 años. En este año se van a cumplir 19, en noviembre, para que vayamos a festejar, hermanos, junto con los hermanos. Y entonces él pronto les dijo a los pocos servicios o por reuniones, hermanos, Dios nos ha entregado esta ciudad. Pues hubo gente que creyó esa visión. Ahora, donde no hay visión, el pueblo se extravía. O sea, eso le decía a usted, tener una visión le da un sentido y un propósito de hacer lo que hacemos. Aún habiendo una visión, se pueden extraviar las personas, es una realidad. Pero quien comprende la visión, quien cree la visión, quien acepta la visión y camina en ella, camina seguro. Por eso dice, dichosos son los que son obedientes a la ley. Ahora, gracias a que hubo personas que creyeron la visión, aceptaron la visión, comprendieron la visión, no solamente está una iglesia en Morelia. Gracias a personas, hoy hay una iglesia aquí en Cotitlán. Amén, amén. Hay iglesias en más ciudades, en Monterrey, en Tampico, en Paracho, en Pátzcuaro. Hay más iglesias que existen gracias a que hubo personas que comprendieron la visión, creyeron la visión, aceptaron la visión. Entonces yo estaba meditando y le decía a los hermanos en mi clase, hermano, porque hice una oración inicial para iniciar la clase. Yo les decía a ellos, yo no crean usted que yo vengo pensando qué voy a orar, cómo voy a orar. Yo me paro, cierro mis ojos, empiezo a orar y siento dirección del Espíritu para orar por ciertas cosas.
ser solo estudiantes de una escuela y que nuestra vida no trascienda, que solamente pase el tiempo y nosotros estemos igual. Ayúdanos, Señor, para que podamos que ocurra lo que tú quieres que ocurra en nuestras vidas. Algo así, oré, no recuerdo bien, pero esa era la ley. Entonces yo les decía, hermanos, cuando terminé la oración, les dije, mediten en esta oración que acabamos de hacer, porque Dios tiene planes para con nosotros. Puede ser el que está a su lado, Dios tiene planes para con nosotros. Dile, pero esos planes se llevarán a cabo a través de una visión. Miren, hermano, hay personas que son visionarios y que Dios, de hecho, el concepto que manejamos en el manual sobre visión, proyectenme el otro, el que yo les dije, pero el concepto que manejamos en los manuales que estudiamos, visión es el sueño creativo de Dios puesto en el corazón de un hombre para que éste lo ejecute. Hay personas que son visionarios, que son las personas que Dios les dio la visión, y que ellos, al Dios darle la visión, le va a facilitar a los que creen en Jesús, a los que fueron salvos, y Dios los estableció en ese lugar, les va a facilitar para que a través de esa visión, los planes de Dios se lleven a cabo en su vida. Hay personas que son visionarios. Hay personas que no son visionarios tal vez, pero que pertenecen a esa visión, se unen a esa visión. Es decir, creen en la visión, aceptan la visión, comprenden la visión, caminan en esa visión. Y al ellos sumarse, dice, yo no soy visionario tal vez, pero entiendo que Dios me puso aquí. Entonces voy a aceptar, voy a creer, voy a caminar en esta visión donde Dios me puso. Y a esas personas permitir eso que le comento, Dios cumple su propósito. Entonces, de manera que aquí entendemos dos cosas. Si yo no tengo una visión propia, entonces me debo unir a la visión que ya está establecida en el lugar donde Dios me puso para que yo me complete. Si tengo una visión propia y yo estoy seguro que es de Dios, entonces yo debo seguir mi visión, porque yo sé que es Dios y Él me va a respaldar. Y aunque todo el mundo se oponga y diga, no, tú estás loco, ¿cómo crees? Si yo sé que Dios me dio esa visión y es de Dios. Ahora, que hay gente que ha caído en el engaño también. Usted tiene que estar seguro que es Dios. Por ejemplo, dice la Biblia, libro de los jueces, hay una persona, Micaía, dice la Biblia que en ese entonces no había visión justamente en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, no había visión, por eso la gente estaba extraviada. Y habla la historia, de cómo una mujer primero se le pierde un dinero y maldice al que se le pierde dinero. Maldito sea el que me robó este dinero, no sé qué tanto. Llega su hijo y le dice, mamá, el dinero que perdiste, no te preocupes, mira, aquí está. Y me lo maldijo. Y ya luego es su hijo y le dice, bendito seas de Jehová, y no sé qué tanto. Y entonces empiezan ellos ahí a tener una visión supuestamente propia, donde la visión de ellos es, a ver, se encontraron a un levita forastero, a ver, vente tú vas a ministrar la alabanza, a ver, yo te voy a hacer vestiduras de sacerdote y vamos a hacer imágenes, y entonces Dios va a estar con nosotros porque estamos haciendo cosas que a Dios le agradan. Ellos tuvieron una visión propia, pero no venían de Dios, porque Dios aborrece la idolatría. Dos, ese forastero, levita, ¿qué rayos andaba haciendo? Si era un levita, ¿qué rayos andaba haciendo de forastero? Porque Dios había elegido a la tribu de Leví para que fueran sus ministros y le adoraran. ¿Qué andaba haciendo un forastero? Un levita, de forastero.
Regrésale por favor hasta el verso 1. Hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, gracias, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que fueron hurtados, acerca de los cuales, si fuera la versión mexicana, diría: lamentaste la madre de aquellos que se los robaron, y de los cuales me hablaste, aquí el dinero está en mi poder, yo los tengo, mami, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo. Dios santo, ¿cómo somos bipolares a veces? Siguiente. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Ahora resulta, primero maldijo el que se lo había robado, y luego dice: no, ese dinero yo lo dediqué a Dios por mi hijo. Y mire para qué lo dijo: para hacer una imagen de talla. Dios mío, vea su visión. Y una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una imagen de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa ¿de qué? De Dios. Cuando Dios es un Dios celoso, miren, o sea, estaban por ningún lado, según ellos, haciendo la obra de Dios. Amén. Por eso, hermano, es muy importante lo que le estoy diciendo, de verdad. Si usted no tiene una visión propia, súmese a la visión que Dios estableció. Crea la visión, acepte la visión, siga la visión. Diga a tu lado: si no tienes visión propia, súmate a la visión de alguien más. Pero no te quedes así. Solo creyendo en Cristo. Eso es bueno, amén, qué bueno. Pero ¿para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para morir creyendo en Cristo solamente? No, la visión le da sentido y propósito a mi vida. La visión manifiesta y revela para que Dios me rescató. Yo lo que menos pensé que iba a hacer es hacer lo que ahora hago. Yo estaba peleado con Dios y con los que creían en Dios. Quiero que está tu lado. ¿No te habrá puesto aquí Dios como venganza para el pastor? Yo estaba peleado con Dios y con los que creían en Dios. Yo nunca pensé que yo iba a hacer esto. Ahora sé para qué nací, porque Dios me rescató. Sé que esto es para lo que Dios me rescató. La visión le dio sentido a mi vida. Yo llegué a Cristo como un necesitado, alguien que necesitaba ser restaurado de drogas, de alcohol. Y nunca pensé que en el camino, en la visión, siguiendo la visión, Dios manifestaría mi propósito. Y ahora estoy aquí. La visión le da sentido, le da propósito a tu vida. Si no tiene una visión propia, únase a la visión de aquel que Dios ya le dio una visión. Si Dios ya le dio una visión y usted ya se aseguró que no le va a pasar como a Micaía, siga su visión. Y Dios le dará a usted personas que se unan a su visión, si es de Dios. Mira lo que dice: y este hombre Micaía tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para, o sea, nada más de la nada. A ver, este me gusta para que sea mi sacerdote. Tú vas a ser mi sacerdote. Nada de que preparación, nada de que proceso. No, tú vas a ser mi sacerdote porque aquí yo soy de la visión. Lo agarró de la nada, sin preparación, sin llamado, sin nada. Solo le puso una ropa y dijo: tú vas a ser mi sacerdote. ¿Sí me están entendiendo o no? Y consagró a sus hijos para que fueran sus sacerdotes. Siguiente verso, por favor. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué dice ahí? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Digan conmigo, esto es lo contrario
Vamos, dígalo, eso es lo contrario a tener visión. Dile, diga conmigo, quien tiene visión no hace lo que bien le parece, sigue la visión. Diga conmigo, solo aquel que no tiene visión hace lo que bien le parece. Así de fácil, hermano, sencillo. Tengo visión propia, ejecútela. No tengo visión, me uno. Y al unirse a la visión, si Dios quiere, lo va a hacer visionario. Y ahora sí le dará su visión propia. Pero todos, o no todos, muchos quieren empezar sin ser visionarios, sin tener una visión, ejecutar una visión. ¿Sí me estoy explicando? Es como si Carla de repente se le brinca la chiripiorca. Y ella dice que ella va a poner su iglesia aparte, su escuela de música aparte, que porque Dios le habló y que Dios le dijo, cuando a lo mejor ni Dios le habló ni Dios le dijo, pero es su inconformidad por estar en la visión. Y el tema aquí es que, hermano, mientras estemos aquí en la tierra, somos finitos. O sea, no finitos de muy delicados, sino tenemos fin. Tenemos un fin. No somos eternos aquí en la tierra. Tenemos un tiempo para que en ese tiempo Dios cumpla su plan en nosotros. Se va a cumplir cuando yo sigo la visión, cuando Él me puso o cuando Él me dio la visión y yo la ejecuto. ¿Sí me estoy explicando? En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Siguiente verso. Y había un joven de Belén de Judá. Imagínense, en una ocasión me comentaron y me hacen una pregunta y me dicen: pastor, dice, mientras está ministrando la alabanza, ¿alguien más puede tener su bocina ahí atrás con su propio micrófono y cantarle a Dios? Sí, puede hacer lo que él quiera y puede cantar si quiere música satánica, si él quiere. ¿Pero qué está haciendo? Ni siquiera está en la visión, se está oponiendo a la visión. Entonces no entiende para qué está ahí. ¿Sí me estoy explicando? Me preguntaron eso, de verdad. Me dijeron: pastor, ¿cómo ve? Y pues, dice, porque ahí donde ministramos, dice, está ministrando la alabanza y atrás está un hermano con su esposa, dice, y ellos traen como si que fuera karaoke. ¿Por qué no? Espérate, no estamos en una fiesta. Vete al karaoke allá, sí, pon la de Juanga y todo lo que tú quieras y cántale allá. Pero ¿por qué oponerse? ¿Por qué resistir? ¿Por qué no sumarse a la visión? ¿Por qué hacer las cosas a mi modo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué pasa? Porque no tenemos el entendimiento suficiente. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Fíjese bien. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué andaba haciendo ese hombre allá, fuera de su llamado? Fuera de su propósito. Fuera donde Dios lo puso. Errante. Así espiritualmente hay mucha gente. Fuera de su propósito, fuera de su llamado, errante por diferentes razones. Porque no le gustó la visión, porque no aceptó la visión, porque no creyó la visión, porque están locos, por lo que sea, pero él anda allá. ¿Sabe algo? Es horrible estar errante. Es horrible, es como estar literalmente huérfano. Yo lo viví una semana, me quedé sin iglesia, sin pastor, y es horrible estar así. Hay mucha gente que así vive. Dice, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu, un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Siguiente verso, por favor. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita respondió: soy de Belén de Judá y voy a vivir. Digan conmigo, donde caiga. Digan conmigo, la visión. Vamos, dígalo más fuerte, la visión. Me invitará a mí a estar donde caiga. Digan conmigo, la visión me dará la capacidad de estar donde debo estar.
que van a tener. Amén. Entonces aquí tenemos una visión, aquí en esta iglesia. Amén. Súmese a la visión, iglesia. Únase a la visión. No sea solo un congregante. Ahorita le voy a decir otro punto aquí que habla esto. Yo voy a vivir donde encontrar lugar. Siguiente verso. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, serás para mí padre y sacerdote. Ahora. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita dijo: me gusta la idea. Vamos. Siguiente verso. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía, ahora se resultó apóstol, profeta, Micaía, mire. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita. Nada que ver. Nada que ver. Vuelvo a repetir. Tiene una visión propia y es de Dios. Asegúrese que no sea como Micaía. Ejecútelo. No tiene una visión propia, pero Dios lo puso aquí. Súmese a la visión. Únase a la visión. Acepte la visión. Ame la visión. Permanezca en la visión. Camine en la visión. Y camino a esa visión, Dios le mostrará lo que tiene para usted aquí en la tierra. Dios lo bendecirá, Dios lo preparará, Dios lo levantará, Dios hará su obra en usted. Amén. Solo así, es así como funciona. Ahora, pero por favor, nuevamente, Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los que son obedientes a la ley o a esta visión. Hay dicha, hay bendición, hermano. Hay bendición, hay gozo. Aquellas personas que aceptan la visión, que creen en la visión, que aman la visión. Hay bendición, hay gozo, hay prosperidad, hay propósito, hay sentido en seguir la visión, sea propia o sea de alguien más, pero hay que pertenecer a una visión. Ahora, aquí anote yo algo. Jesús tenía una visión. Fíjese bien. Ya no tengo tiempo, pero si puedes rápido, proyéctame esos dos. Juan capítulo 8, la mujer adúltera, le dice Jesús a esa mujer: vete y no peques más. Y Juan capítulo 5, el estanque de Betesda, Jesús dice que se encuentra ese paralítico después de que fue sanado, y le dijo: mira, has sido sanado, tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Juan capítulo 8 y Juan capítulo 5 habla de la mujer adúltera. En capítulo 8 dice la Biblia que le iban a apedrear a esa mujer, y Jesús la ayudó, se puso en medio de los que le iban a apedrear y dijo: el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y entonces quedaron solos la mujer y Jesús le dice: ¿de dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor, se han ido. Contesta ella y dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Digan conmigo, hay dos tipos de personas. Digan conmigo, en el Señor, en el camino de Dios. Digan, los que Dios llamó para quedarse, para que le sirvan. Digan, y los que Dios llamó para ser salvos. Diga que está a tu lado, ¿tú sabes de cuál eres? A uno les dijo: vete y no peques más. Esos en la iglesia se les conocerá como congregantes. Hay buenos congregantes en las iglesias, hermano. Hay buenos congregantes, son fieles, son esforzados, son diligentes. Entienden que a lo mejor no fueron llamados para servir a Dios, pero sí para permanecer fieles a Dios. Buenos congregantes, de los que Dios dice: no, mira, tu plan para conmigo es solo no peques. Dale, yo estoy contigo, yo te apoyo, ya afuera. Ve, haz tu trabajo, échale ganas. Yo te voy a abrir los cielos, sé responsable, sé honesto, sé íntegro. Yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, no tengas temor.
voy a prosperar y voy a sustentar a tu familia si tú me amas, si tú me eres fiel. Tenemos ese contrato tú y yo. Pero hay otras personas que Dios dijo, no vete y no peques más. Dijo, ven y sígueme. En este lugar, yo sé que Dios ha abierto esta casa, no solamente para darle acceso a personas que son de las que Dios le dice, vete y no peques más, sino yo sé que Dios quiere en este lugar levantar un sector de personas que son las que Jesús le dice, ven y sígueme, ven y sírveme, ven y déjate preparar, ven y sigue mi visión. Jesús tenía una visión en la tierra, una misión. La misión era derramar su sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Pero la segunda misión y la visión de Jesús aquí en la tierra también era levantar hombres de Dios para que pudieran seguir con el trabajo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, que era que todo mundo conociera al Salvador del mundo. La visión de Jesús era que iba a elegir algunos hombres para manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿De cuál es usted? Yo quiero decirle, si usted dice, yo soy de los que Dios llamó, bueno, entonces, sí o sí para usted tiene que sumarse a la visión. O sea, es que no es forzoso, pues no es a fuerza, pero para que se cumpla sí lo es. Oiga, a los que Jesús les decía, vete y no peques más, ¿en qué momento usted ve a Jesús reprendiendo al paralítico del estanque de Bethesda? Es que te he dicho que no hagas esto. No, Jesús no lo reprendía. Le dijo, vete y no peques más, solo pórtate bien. Pero a los que llamó para servir, dígalo conmigo, a los que llamó para servir, si alguien lo cree, diga, ahí estoy yo en eso. A los que llamó para servir, Jesús sí les demandaba más. Jesús sí tenía sobre ellos una enseñanza. De hecho, creo que es este versículo, mientras yo estaba leyendo, quiero leerlo. Era Proverbios, ¿qué, perdón? Proverbios. Vaya ahí, por favor, vaya ahí. Creo que era ahí mismo, yo estaba leyendo un versículo. 29, 18, ¿ah? Sí. Ok, gracias. Este está más fuerte la tele, mejor vamos a poner otra más suavecita porque luego usted... No, es que no tanto que esté fuerte, sino que no, sí va, pero no va de acuerdo a lo que yo entendí. Ahí también en TV, por favor, o Reina Vale. El siguiente, mire lo que dice. Mire lo que dice. El siguiente verso. No solo con palabras, ¿se corrige a quién? El siervo. Aunque entienda. Por eso Jesús, dígalo conmigo, por eso Jesús, diga, como tenía un plan, no de, diga conmigo, no solamente de vida, sino de llamado para con Pedro. Diga, por eso Jesús exhortaba a Pedro, porque había un plan en él. Hermano, hoy las personas que tienen un plan y que no entienden, tú les exhortas, dejan de ir a la iglesia. Se enojan. Se enojan. No les gusta. Porque no entienden más allá. No ven más allá de la simple exhortación. Jesús veía más allá de la exhortación. Jesús dijo, Pedro, tienes un potencial poderoso. Jesús sí veía a Pedro sanando con su sombra. Jesús sí veía a Pedro resucitando muertos. Jesús sí veía a Pedro predicando y que las personas iban a convertir 3,000 y 5,000 en su predicación. Jesús sí veía eso, sí me estoy dando a entender. Por eso Jesús tuvo que reprender y exhortar a Pedro, porque Jesús sabía que
Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla como a trigo y no se lo he negado, Pedro. El que no entiende, el que solamente ve la exhortación o ve que el pastor me hizo, hermano, se hiere. Creo que esta prédica no es para aquí, que lo veo, está pensando en el partido, aguántese que acabe el culto y estamos por la carne asada si usted quiere. Yo creo que aquí hay siervo de Dios. Sí, amén. El siervo no obedece solo con palabras. Ya nos escuchó. Yo creo que aquí hay siervos de Dios. Pero ahí dice, claro, y el siervo no entiende con palabras. Porque entiende, pero no obedecerá. Por eso, si usted no entiende, y yo le digo, por ejemplo, hermana, la imagen, ¿qué pasó? Échale pues. Usted lo único que va a ver es que yo delante de la iglesia le exhibí. Y se va a enojar. El siguiente servicio, usted lo va a hacer con el corazón todo destrozado. O si yo te llamo la atención, o si te llamo la atención, el momento usted va a seguir. Si no entiendes, tú en cualquier momento inconscientemente vas a buscar una para devolverme, para quitar. Sí, así somos, de verdad, porque no entiende. En lugar de agradecer, en lugar de decir, ok, porque Dios me está tratando de esta forma a mí. Imagínense, una persona me reclamó y me dijo, ¿por qué nomás a mí me dice? A los demás no le dice, ¿por qué a mí sí? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando le dije, hija, tú ni siquiera has visto las arrastradoras que le puse a tu hermana también. En los retiros le dije, ni siquiera viste, ni siquiera escuchaste. Tú piensas que a esta persona no le digo nada, ni siquiera sabes. Pero tú hablas por lo que tú ves, no por lo que entiendes, ni por lo que tú sabes, por lo que tú ves, o por lo que te hace sentir en ese momento. Y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué a mí nada más? Si supiera, si entendiera, diría, gracias Dios. Ni siquiera a mí, gracias Dios. Gracias porque yo sé, ahora entiendo que de ti nada se escapa, los detalles más mínimos, tú lo sabes todo. Y me estás exhortando y me estás corrigiendo, porque esta exhortación y esta corrección me hará mejor. Ahora no, ahora me duele, pero más adelante me hará mejor. La gente no entiende eso. La gente es muy susceptible en sus emociones. Y cada vez, a como van las cosas, todo va a estar peor, hermano. A como estamos criando a los hijos, a como el sistema de este mundo quiere que los hagamos, va a estar peor. No les vas a poder exigir, demandar, simplemente, no sé de cuántos años para acá, o si siempre ha sido, o la cultura viene de allá, pero en Estados Unidos dice que le gritas tantito, te echan 911. Vengan por mi papá porque me maltrata, porque me esto, aquello. Imagínense el grado que ahora tú como padre, tú no tienes derecho a decidir si tu hijo quiere ser niña siendo hombre. Tú no lo vas a poder corregir y decir, oye, ¿cómo crees? Porque estás atentando contra su decisión, contra su derecho. El diablo está tremendo, hermano. Está trabajando para que cada vez haya menos personas dispuestas a ser valientes, a entender el llamado de Dios y permitir que Dios haga lo que Él tiene que hacer para que se cumpla el propósito por el cual lo llamó. El diablo está tremendo, está trabajando con todo. Y a veces nosotros somos sometidos por ese sistema. Así que dile al que está a tu lado, cuando a ti te regañen, agradece a Dios, porque te está corrigiendo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor esta tarde? Gracias, Señor. Entonces, Jesús tenía una visión. Jesús tenía una visión. La visión de Jesús era traer salvación, la misión, pero también tenía una visión, levantar personas. A algunos les dijo, vete y no peques más, pero a otros les dijo, tú ven y sígueme. A Pedro le dijo, ven y sígueme. A Mateo le dijo, ven y sígueme. A sus apóstoles le dijo, ven y sígueme. A otro que quería seguirlo, al joven rico lo invitó también, pero no entendió la visión del joven rico.
prefirió sus placeres, prefirió otras cosas. Pero el joven rico, podríamos estar hablando millones y millones de años después de las proezas que hizo el joven que tenía mucho dinero, pero que lo dejó todo por seguir a Jesús. Estaríamos hablando de él, de las proezas que hizo, como lo hacemos de Pedro. Dile que está a tu lado, Dios te quiere invitar a hacer historia. Dile, Dios te quiere invitar a que hagas un propósito de él aquí en la tierra. Al joven rico le dijo, sígueme. El joven rico no quiso. Entonces algunos les decía, sígueme. Samuel sabía que tenía un propósito, pero ahí va, entro a los puntos ya para ir cerrando. 3 puntos que yo les decía a los hermanos, que se los voy a compartir a ustedes, que debe tener toda persona que entiende que tiene un propósito de Dios aquí en la tierra. Número 1, esa persona tiene primero que tener disponibilidad. O bueno, primero interés, disponibilidad. Eso es el segundo. Interés, como proyecten eso. Interés, disponibilidad y entendimiento. Si usted es una persona que ya comprendió que tiene un propósito aquí en la tierra, bueno, lo primero es, ¿tengo una visión? No la tengo. Bueno, me sumo, me uno. 2, tengo que tener interés. Y para esto yo quiero que leamos la palabra de Dios. Viene en Mateo capítulo 13, versos 44 y 46. Entera, por favor. Mateo capítulo 13, versos 44 al 46. Entera, por favor. ¿Si está aquí en la iglesia o ya se fue? Okay, qué bueno. Gloria a Dios. Dios tiene un plan con usted. Usted no está aquí solamente para ser un congregante. Algunos aquí, en verdad es en serio, Dios les ha dicho, tú ven y sígueme. En verdad, para que se cumpla ese llamado, usted tiene que mostrar interés. Yo le preguntaba a los hermanos en mi clase, y se lo pregunto a usted aquí en la iglesia, ¿con cuánto interés viene usted a la casa de Dios? ¿Con cuánto interés? ¿Con cuánto anhela? ¿Con cuánta hambre de Dios? Porque yo le decía a los hermanos, donde Dios ve interés, le decía, Dios desata las perlas, que es la revelación de la palabra. Donde Dios ve interés, Dios va a hablar cosas que no a cualquier persona le habla. Palabra que marcará el corazón de esa persona, no para una prédica, sino para siempre. Palabra que Dios usará como un recurso para marcar el corazón, para marcar la vida de esa persona, y su vida nunca más vuelva a ser la misma. No es lo mismo escuchar un mensaje a escuchar la voz de Dios. Un mensaje usted lo puede escuchar en cualquier prédica, pero escuchar la voz de Dios tiene que ser, o Dios la manifiesta solamente donde ve que hay un interés de las personas de escucharlo a Él, de seguirlo a Él, y que esa persona está interesada en que el propósito de Dios se cumpla en él. Jesús le dijo a Pedro en cuanto lo llamó, sígueme, desde hoy no serás más pescador desde hoy, te haré pescador de hombres. Esa palabra marcó a Pedro para siempre. No fue una palabra solamente que escuchó un mensaje por cumplir. Por eso yo le preguntaba y le pregunto a usted, ¿con cuánto interés viene a la casa de Dios? Ok, tengo una visión, hay un propósito, sé por qué estoy, para qué me congrego. Ah, bueno, dice Dios, quiero que muestres un interés en que se cumpla eso, ese propósito. Quiero que muestres un interés en escuchar mi voz, y si yo veo interés en ti, te voy a hablar, te me voy a revelar, te me voy a manifestar. Interés. Y les digo, venid, eso se los dijo a los Andrés y a
los otros dos pescadores. Eso no se lo dijo a Pedro. Ahí no está hablando de Pedro, está hablando de Andrés. ¿Cómo se llama el otro hermano de Andrés? Juan, Andrés y Juan. Bueno, eran dos hermanos que eran pescadores. Estos eran dos amigos, esa no es esa canción. Estos eran dos pescadores. Bueno, a ver. Número 1, ¿qué necesita Dios de mí? Que le muestre interés. Mientras lo busca, proyecteme el de tele a que le digo. Yo ahorita lo... Interés. Mira lo que dice. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Adelántele, por favor, o avance el programa. Y si no, solo escúcheme, por favor. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, ese tesoro, lo vuelve a esconder. Ahora, yo estaba leyendo esto y decía, ¿por qué no se lo llevó si ya lo encontró? Lo vuelve a esconder y después va alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Yo preguntaba, ¿por qué no, si esa persona encontró un tesoro en un terreno, por qué lo volvió a esconder y luego fue a vender todo lo que tenía para comprar el terreno? Porque no era de él, ya es más importante el tesoro, que no era de él. Sí, porque no era de él, porque no era legal lo que estaba haciendo. Por eso, hermanos, dice la Biblia, Timoteo, dice, todo aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esa persona entendía que en el reino de Dios, dígalo conmigo, en el reino de Dios no hay trampa. Diga, los que quieren hacer trampa serán descubiertos. Diga conmigo, y su plan no se llevará a cabo. Diga conmigo, en el reino de Dios debe haber legalidad. Precio pagado, dígalo. Sí, hermano. Dice, con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. O sea, él entiende que no debe hacer trampa. Él entiende. Hermano, algunos en la escuela de dicen hasta trampas en los exámenes, no manches. Copian. Piensa que uno no los ve como maestro. ¡Están copiando! ¡Ay, Dios! ¿Usted cree que Dios lo va a limitar así? ¿Usted cree que Dios lo va a promover así? Parece niños de primaria, hermano, copiando. No puedes, no haga trampa, estudie, paga el precio. Si en el mundo se queman las pestañas, el que quiere ser médico, abogado, porque aquí queremos nada más menospreciar las cosas de Dios. Si allá nos exigen, y aquí algo que se trata de algo más importante del reino de Dios, para que Dios manifieste su propósito, queremos hacer trampa. Y paga, dice el hermano, la colegiatura, los libros, papá. ¿Cuántas personas, mira, por cierto no me has dado la idéntica que me acordé? ¿Cuántas personas, no escuchan? ¿Cuántas personas? Y empezaron nuevos comienzos, les diste el manual y ni siquiera están, ni el dinero te dejan. Tengo que reclamar porque le hacen falta llantas a mi carro, no se cree. Nunca he comprado llantas con eso. Ni un manual. Me hago el sordo para no pagar. Esto no manches, ¿cómo crees? El reino de Dios no hay trampa. Copiando en el examen. O acá abajo el acordeón. En el lapicero. En el celular. En los audífonos se grabó las preguntas y las respuestas. Según él está escuchando música. Por ejemplo está, ¿qué es visión? El sueño creativo de Dios. Es un nombre para que
Dile que está a tu lado, si tú eres de esos, no vas a ser promovido. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor esta tarde? Con la palabra. Como si te reportara alguien, si estudié, y nada más te dice por decirte, para darte a con el dedo. Pero aquí lo ves ministrando todo lo que da. ¿Cuándo Dios lo va a usar así? No hay trampa en el reino de Dios. Y perdón que le diga esto, pero tómenlo de la buena manera, de la mejor manera. Si me lo va a tomar de la mejor manera, perdónenme que se lo diga. En lugar de ayudar, estorbamos. En un retiro, por ejemplo, si yo no me preparo, si yo no me lleno del Espíritu, si yo no me consagro, si yo no me guardo, no me santifico, y me da Dios la oportunidad de servirle, en lugar de ayudarle al estorbo en su obra. Y aquí se trata de aportar al reino de Dios, no de restar, sino de sumar al reino de Dios. ¿Lo estoy explicando, no? Entonces, Dios tiene que ver, dígalo conmigo, Dios tiene que ver un interés de mi parte. Vamos, dígalo, como ese hombre que encontró el tesoro en ese terreno. Y luego dice, el reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene, un interés, vende todo lo que tiene y va y compra esa joya. Número uno, entonces tiene que ver Dios interés de mi parte. Número dos, Dios tiene que ver disponibilidad. Disponibilidad. No solo interés. Porque me interesa, me dispongo. Para que Dios trabaje en mí. Porque me interesa y hay una visión, me dispongo para seguir esa visión. Porque me interesa y sé que hay un propósito, entonces me dispongo para que Dios me vaya llevando, me vaya guiando, me vaya instruyendo y entonces yo vaya siguiendo la visión en la que Él me colocó. Una vez entrado a la visión, puede la iglesia decir conmigo esto, una vez entrado a la visión, digan, las cosas ya no serán como yo digo, sino como Él las establece. Juan capítulo 21. Jesús le dijo a Pedro, cuando eras niño, ibas a donde tú querías y hacías lo que tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano, otro te vestirá y te guiará por donde tú no quieres. Pedro, Jesús le estaba diciendo, cuando entiendas la visión, Pedro, te darás cuenta que no es como tú dices o como tú quieres imponer, sino es como se te instruye. ¿Sabe algo, hermano? Oro a Dios con mi corazón. Mi oración siempre que oro por la iglesia es: levanta discípulos, levanta siervos, danos gente, y de esa gente levanta discípulos, levanta siervos. Y yo creo que Dios me está escuchando. Yo le pido a usted también, siga orando así. Levanta discípulos, danos gente, y de esa gente levanta discípulos y levanta siervos. Y si usted es uno de ellos, dígale: Señor, límpiame, quita todo estorbo que hay en mí, para que yo pueda ser ese siervo tuyo que tú quieres que yo sea. Porque aquí hay siervos de Dios, hermano, ¿verdad? Esta prédica es para siervos de Dios. Por eso algunos a lo mejor, pero oro a Dios para que le caiga el 20. Cuando yo era niño, no, ese es Corintios, Juan 21. Juan 21. Jesús le dice a Pedro, cuando tú eras joven, no niño, perdóname, yo dije, gracias. De cierto, gracias. Cuando eras más joven, te seguías e ibas a donde querías. Diga conmigo, estaba en la etapa de la rebeldía, diga conmigo, de la autosuficiencia. Diga conmigo, pero Jesús le estaba diciendo que algún día le iba a caer el 20 a Pedro. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, haz que me caiga el 20 en el nombre de Jesús? No, y yo más, por favor, nada más se cae.
Cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos. Ya no hay autosuficiencia, ya no hay independencia, más bien te vas a mostrar como si tú dependieras de ese alguien más. Extenderás tus manos y te seguirá otro, no tú, otro, y te llevará ¿a dónde? Pero mire el plan que tenía Dios con Pedro, hermano. Esto no es para cualquiera, esto es para los que Dios dijo: ven, sígueme, quiero usar tu vida, quiero que tú manifiestes mi reino aquí en la tierra. Amén. Para ellos es esto. Entonces, tiene que haber disponibilidad. Disponibilidad va de la mano con la obediencia. Disponibilidad va de la mano con la obediencia. ¿Por qué? Porque estoy en una misión. Estoy en camino a un propósito que Dios va a manifestar en mi vida. Y número 3, tiene que haber entendimiento de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Juan capítulo 6, dice la palabra de Dios. Desde aquel día, creo que es 66, muchos de los que eran sus discípulos ya no me seguían más. Dice, y Jesús se voltea a sus 12 discípulos, porque regresan unos versículos, por favor. Vamos a unos más. Ahí. Regresan unos 3 más, por favor. Así déjalo. Fíjese bien. ¿Sí está siguiéndome? Sí. Como me envió el Padre, Jesús hablando. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan, y se señaló Jesús, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron del maná y murieron. El que come de este pan, estaba señalando Jesús ahí, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando. Digan conmigo, él estaba enseñando. Digan conmigo otra vez, él estaba enseñando. Digan conmigo, el que creyera o no creyera, ya no era asunto de Jesús. Digan conmigo, Jesús estaba enseñando. Enseñando en Capernaum. Siguiente verso, ahora sí. Al oírlas, muchos de sus, ¿cuántos? Muchos de sus discípulos, caray, muchos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Le estaba diciendo Jesús, ustedes no me entienden por qué andan en la carne. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay que creer la visión, hay que aceptar la visión, hay que seguir la visión, hay que amar la visión. Porque Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué pasó? Había una visión, hermano. Y estaba el Salvador del mundo, ni más ni menos que el Salvador del mundo predicando. Y aún a Jesús se le fue gente. Ay, Padre, ayúdanos, por favor. Si a él se le fue, si a Pablo se le fue, Dios mío, ayúdanos. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque no comprendieron la visión. Siguiente verso. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón, digan conmigo, un hombre que tenía entendimiento. Le respondió a Jesús, digan. Vamos, diga, el hombre que tenía entendimiento. Digan conmigo, que al menos de vez en cuando tenía entendimiento. Le respondió a Jesús y le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entiendo por qué estoy aquí. Entiendo que a veces no me va a gustar.
Entiendo que a veces no es como yo pienso, entiendo. A veces sí, a veces no. Entiendo que simplemente yo me uní a una visión y que a través de esa visión Dios va a manifestar su propósito en mí. Yo lo entiendo. Entiendo que una vez entrando a la visión no es como yo quiera, sino como se estableció en la visión. Entiendo que la visión, si yo la sigo, Proverbios por favor nuevamente, si yo sigo la visión en la que Dios me ha dado, en mí habrá gozo, en mí habrá plenitud, habré encontrado el propósito por el cual Dios me encontró, y esto es lo que le dará sentido y plenitud a mi vida. Amén. Sencillo, hermano. Sigamos la visión. Amén. Yo hago un llamado a los que se consideran de esta casa. Crea la visión, acepte la visión, ame la visión, camine en la visión, viva la visión, y su propósito se manifestará. Un fuerte aplauso al Señor. Lo que es un propósito. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Pero dichosos son los que obedecen la ley o esa visión. Póngase de pie para comentarle esto ya de pie. Este es otro punto que se tendría que desarrollar. Solo se lo voy a comentar rápidamente, muy brevemente. ¿Quién es alguien? ¿Quién es alguien que ha sido nacido de una visión que Dios establece? Es una persona con la cual Dios puede establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Una persona que ha caminado en la visión y que ha permanecido en la visión, creyendo en la visión, aceptando la visión, amando la visión, entendiendo la visión, disponiéndose. Es una persona que el resultado será que Dios puede tomar a esa persona para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Es un privilegio. Amén. Es un embajador del reino de los cielos. Por eso, el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, dice en la Biblia que el Espíritu Santo les dijo a los apóstoles, profetas, en Hechos capítulo 13, que les dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé. Primero dice a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado. Era Bernabé, digan conmigo, era Bernabé y Saulo. Diga, nadie más. Exacto. Esto ya quisiera desarrollar un punto, pero ahorita no es conveniente desarrollarlo, porque hay muchos problemas en las familias ahorita. En las familias. No porque vengan y me digan, yo sé que así es. Yo sé que así es. Hay muchos problemas. Y esto, si yo lo hablo ahora, podría ser un detonante para que la gente no lo entienda como es. Pero hay una realidad aquí. El Espíritu Santo dijo solo a Bernabé y a Saulo, nadie más. Nada de que mi tío, mi primo, mi sobrino, mi hermano. No. Bernabé y Saulo. Digan conmigo, solo ellos dos. Y entonces Bernabé, hermano, se lleva a su sobrino. Su sobrino. Y le dice: sobrino, fíjate que vamos a ir a una misión. Iban a establecer el reino de Dios. Pero Saulo de Tarso era una persona que ya tenía un proceso en el reino de Dios. Entonces él sí estaba calificado, habilitado, respaldado por el cielo para establecer el cielo aquí en la tierra. Juan Marcos todavía no. Juan Marcos estaba en camino. Juan Marcos todavía no pasaba ese proceso que el cielo lo habilitara para que Dios estableciera su reino aquí en la tierra. Oro a Dios para que usted sea valiente y para que usted sea una de las personas con las cuales Dios puede establecer su reino aquí en la tierra. El matrimonio, así como hay familias que están en crisis, yo declaro en el nombre de Jesús que la mano de Dios intervendrá y esas mismas familias establecerán el reino de Dios aquí en la tierra. En el nombre de Jesús.
así va a ser. Porque dice la palabra que de lo vil y menospreciado Dios levanta grandes hombres para demostrar eso. Saulo era un asesino y Dios lo tomó para establecer el reino de Dios. Juan Marcos todavía no estaba habilitado, y entonces a medio camino Juan Marcos, como no tenía todavía esa formación, ese entendimiento, empezó a decir: no, esto está muy pesado, yo estoy acostumbrado a dormir sin mosquitos, y aquí puro mosquito, todavía llevan 5 noches y mosquito y no me deja dormir. Mejor me regreso, yo que tengo que andar acá. Por eso el que se avienta a establecer el reino de Dios, y cuando ve lo duro y lo tupido, yo qué necesidad tengo de estar aguantando gente que ni es nada de mí, yo qué necesidad tengo de que me estén criticando y que me estén murmurando, yo qué, termina abortando el plan de Dios porque no estaba preparado todavía. ¿Sí me estoy explicando? El que permitió, el que permaneció en la visión, amando la visión, interesándose en la visión, disponiéndose para que Dios hiciera la obra, el resultado es que será una persona que podrá establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Juan Marcos todavía no estaba capacitado, habilitado, tenía ganas, pero el reino de Dios no solo es tener ganas, el reino de Dios es permitir, es disposición, es formación. ¿Sí me estoy explicando? Y Juan Marcos no aguantó. Entonces dijo, no, yo me voy. Pero después, ese mismo Juan Marcos, después de que él permaneció en la visión, un día el mismo Pablo lo manda a llamar y le dice en las cartas: tráeme a Juan Marcos, porque antes no nos era útil, pero ahora nos es útil. Dile al que está a tu lado: llegará tu tiempo. Dile: mientras llega tu tiempo, dile: prepárate. Dile: muestra interés, disposición y desarrollo entendimiento. Dile un fuerte aplauso al Señor. Termino. Una persona, el resultado es una persona capacitada para establecer el reino de Dios. Esto está interesante. Miren, por aquí lo anoté. Por aquí lo anoté. Ay, Padre, ¿dónde lo anoté? Aquí está. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Anote esto, por favor. La mayoría de las personas son productivas cuando tienen deseo de hacer su función. Escuchen. La mayoría de las personas son productivas cuando tienen deseo de hacer su función. El que permitió que la visión estuviera en él, el que mostró interés, disposición y entendimiento, será productiva aun cuando no tenga ganas de hacerlo. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Imagínese usted. ¿Sí me está escuchando todavía? Amén. O nada más está preguntándose de qué estará riendo el pastor. ¿Estará riendo de mí o de qué? Oiga. La mayoría de las personas son productivas cuando en ellos está el deseo de hacer su función. El apóstol Pablo y Jesús tienen un carácter similar, muy similar. El apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, menciona y dice que él pasó por peligros, que él pasó por naufragios, por desvelos. Bueno, eso viene en Corintios, y en el libro de los Hechos también lo vuelve a mencionar. Dice, y nada detenía al apóstol Pablo. Él seguía haciendo su función aunque no tuviera ganas, como si tuviera ganas. Por eso hoy
en muchos lugares, como las personas no permiten, pero quieren servir. Entonces, si me siento mal, perdónenme, me siento mal, hoy no puedo estar. ¿Y de qué te sientes mal? Es que me terminó mi novio. ¿Y qué tiene que ver tu novio con Cristo? ¿Qué tiene que ver? A este se le acaba de morir su papá, se le acaba de morir su mamá y está sirviendo como si todo estuviera bien. Le acaban de decir que lo van a echar a la calle y trae gozo como si acabara de comprar una casa. ¿Por qué? Porque esta persona permaneció en la visión, mostró interés, mostró disponibilidad, tuvo entendimiento, y ahora todo ese proceso que pasó le da la capacidad para seguir siendo productivo, aun cuando tal vez no tenga ganas. ¿Tú ves a alguien aquí que algo no se tiene deudas, algo y está cantando con unas ganas? No manches, hermano, es como si me paro aquí, porque yo también tengo problemas. Sí. Es como si me paro aquí, todo afligido, oprimido, porque hermano, ahora está ocurriendo algo en mi vida. Y a veces, tal vez sin ganas, tal vez, bueno, creo que no me ha pasado, pero no las mismas ganas que otras veces. Pero cuando estoy aquí, algo se apodera de mí, algo viene sobre mí. Pero eso no es porque sí, eso viene cuando las personas permanecemos en la visión. Él hace la obra, muéstrenle interés a Dios, muéstrenle disponibilidad a Dios, y Él formará su carácter, Él lo levantará como un siervo, y nada lo detendrá en el nombre de Jesús. Y el reino de los cielos se establecerá aquí o en otra ciudad, y el reino de los cielos se expandirá por todos lados, y usted le estará ayudando a Jesucristo a hacer su visión aquí en la tierra. Porque su visión es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su visión es que esta palabra sea predicada hasta el final, hasta el último rincón de la tierra. Y cuando usted llegue allá, le dirá: bienvenido, bendito de mi Padre, entra al reposo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y no puedo, a lo mejor esto ya es alucinado si usted quiere, esto que voy a decir a continuación, pero tal vez hasta los mismos ángeles lo aclamen a usted y digan: bien, bien, amén, si se pudo, entra. Ahora eres similar a nosotros. Ahora Él enjugará toda lágrima que mientras estuviste sufriendo allá, padeciste, nadie podía enjugar. Entra a ese lugar donde toda lágrima será enjugada, donde hallarás reposo tu alma. Bienvenido a este lugar donde de día y de noche adoramos al Rey de Gloria, al que vive para siempre. Amén. Y no solamente ten la corona de vida que Dios tiene preparado para los que fueron valientes. Poderoso. Hay recompensa aquí y recompensa allá. Así es. Hay que ser valientes. Amén. ¿Estoy explicando? Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta tarde. Hay peticiones de oración. Gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y una vez más, Padre, yo hago un llamado a los que son de esta casa, Señor, para que ellos muestren disposición, muestren interés, y Señor, desarrolles un entendimiento para con sus vidas, Señor, y puedan ellos ser instrumentos para tu gloria y tu alabanza aquí en la tierra, Señor. Padre, oro para que mientras se predicaba, Señor, percibí algunos estorbos, algunas situaciones, Señor, en el corazón. Oro para que tú, Señor, remuevas todo eso. Oro, Señor, para que lo que esté pasando ahora a tu pueblo, Señor, no sea un impedimento para que tu visión se cumpla en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por aquellos, Padre, que en algún momento comprendieron, se dispusieron y hoy dejaron de hacerlo, Señor, para que tú vuelvas a tocar tus corazones.
Oro esta tarde, Señor, para que tú establezcas tu reino en esta ciudad y tú sumes, Señor, a más familias, matrimonios, hombres, mujeres, jóvenes, Señor, al propósito que tú tienes en esta casa, en el nombre de Jesús. Oro esta tarde, Señor, para que tú lo hagas, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta, Señor, un pueblo bien dispuesto. Levanta, Señor, en esta casa, Señor, hombres y mujeres que te sirvan, que te amen, Padre, que han creído, que han amado, Señor, y que siguen tu visión, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate esta tarde, Señor. Oramos también, Señor, por las necesidades de tu pueblo. Ponemos en tus manos, Padre, a Leonor, Señor. Te pedimos por su salud, por su economía, para que tú, Señor, toques su corazón y ella te reconozca a ti, Señor, que ella es necesitada. Oramos por la salud, Señor, de Señor Omar. Oramos, Padre, para que el pastor Omar, Señor, pueda ser sano, su mamá, su familia, Señor. Todos aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna necesidad, Señor, oramos por sanidad en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por sanidad física. Oramos, Padre, por Guadalupe. Te pedimos que tú, Señor, la sanes de toda dolencia, de todo dolor, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tú traigas entendimiento y sabiduría, Señor. Para que tú traigas fortaleza y restauración, Señor, a las familias de esta casa, en el nombre de Jesús. Tú, Señor, me hiciste sentir esto que está atravesando, Señor, tu iglesia, pero yo también sé quién eres tú, Padre. Y sé que en algunos es parte de su proceso, Señor. Oro para que lo entiendan y se levanten. Si es que eso los derrumbó, los menguó, Señor, oro para que tu entendimiento esté en cada uno de ellos. Y tú, Señor, seas glorificado en todo esto. Señor, oramos por la salvación, Señor, de tu hija García Nájera, Señor. Oramos, Padre, para que tú traigas a estas vidas salvación, Señor, vida eterna. Oramos, Padre, para que pueda toda necesidad, Señor, legal, pueda ser resuelta. Aquellos que necesitan una intervención tuya ante las autoridades, ante jueces, magistrados, Señor, oramos para que tú, Señor, te levantes con poder. Asimismo, Señor, oramos por Matías. Señor, guárdalo, cuídalo, guarda, Señor, a cada uno de tus hijos que necesitan protección, salvación, sanidad, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por Claudia. Dale sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que se desvanecen todo tipo de úlceras, todo tipo, Señor, de varices. Oramos, Señor, para que ella pueda ser preparada para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Asimismo, ponemos en tus manos a Virginia, Sandra Mendoza, para que haya una sanidad, Señor, por la salvación y arrepentimiento de Oscar y Heriberto, Señor. Trae tu gloria a sus vidas, Señor. Clamamos a ti, nos unimos al clamor de tu pueblo, Señor. Asimismo, por Jonathan Moreno, Señor, declaramos sanidad en él, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por la paz y la misericordia en este mundo, Señor, también. Asimismo, Señor, por Mitsuri, para que regrese, Señor, a los pies de Cristo. Asimismo, por David, Señor, declaramos libertad de toda atadura, de todo vicio. Eduardo Alvarado, Emanuel y Jorge, Señor, declaramos que ellos son rescatados de toda acechanza demoníaca y tú, Señor, intervienes a favor de ellos en el nombre de Jesús. Te lo rogamos esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a orar también, hermanos, por nuestros hermanos Nicolás e Irma, que ellos cumplen 6 años, ¿verdad? 6 años mañana de casados. Damos gloria a Dios por sus vidas. Extiende a sus manos, por favor, vamos a orar por ellos. Si quiere alabar a Dios, alábalo. Si quiere aplaudir, apláudalo. Pasan por favor del... No, aquí es. Padre, oramos esta tarde. Extienda sus manos. Por Nicolás e Irma. Ellos hace 6 años decidieron unir sus vidas, porque ellos, Señor,
sabían que tú los ibas a respaldar. Yo oro esta tarde, Señor, por un rompimiento en su matrimonio, por un rompimiento en sus vidas, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que esta tarde, Señor, hay un rompimiento en el nombre de Jesús, que inicia una nueva etapa, no solamente en los años naturales, que van a ser 6, sino también, Señor, en el Espíritu, Padre, hay un rompimiento. Todo lo que esté impidiendo que ellos caminen, Señor, conforme a tu palabra, que ellos cumplan el propósito que tú tienes para con ellos, hoy se quebranta en el nombre de Jesús. Hoy declaramos tu unidad en ellos, declaramos tu bendición en ellos y tu provisión en ellos, en el nombre de Jesús. Bendígalos, iglesia. Declaramos, Señor, que ellos son tuyos. Declaramos, Padre, que ellos, Señor, cumplirán su propósito, no solo de manera personal, sino también matrimonial, en el nombre de Jesús. Todo lo que se ha levantado en su contra para impedir que ellos caminen, Señor, hoy se remueve, hoy se quebranta y hoy entran a una nueva etapa, Señor. Así lo creemos y así lo declaramos en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tus planes para con ellos se llevarán a cabo por sobre toda adversidad, por sobre toda lucha. Y declaramos también, Señor, lo que está escrito en tu palabra, que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Declaramos que tú, Señor, estás actuando activamente en ellos, en el nombre de Jesús. Los bendigo esta tarde. Declaro bendición sobre ustedes, hermanos. Declaro esta tarde un rompimiento en su matrimonio, un rompimiento también personal, para contribuir más aún en la estabilidad, en el crecimiento, en el desarrollo de su matrimonio y en el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas. En el nombre de Jesús. Declaro la presencia de Dios en ustedes ahora, en el nombre de Jesús. Declaro que su casa se llena de la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo obra con mayor libertad en el nombre de Jesús. Padre, muchos años más juntos, hasta que, Señor, tú vengas, o uno de los dos partas, Señor, o ambos partan. Declaro tu presencia en ellos y una renovación, Señor, también en el amor del uno por otro, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Den un aplauso a Dios. Quiero decirle algo, hermanos. Cuando yo oro ahorita al final y le digo una renovación de su amor, no es porque ellos me digan a mí que ya no se aman o que estoy mal o cualquier cosa. Yo digo esto porque es necesario que quien tenga un matrimonio ore de esa forma. Yo sé que la Biblia dice que el amor nunca deja de ser, sinceramente, yo lo sé. Pero para que eso ocurra, si es importante, estarlo renovando. Nunca deja de ser, pero yo tengo responsabilidad. No porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Yo con eso sé que mi esposo me ama y sé que mi esposa me ama y el amor nunca deja de ser. No, eso es real, el amor nunca deja de ser. Pero estamos en una guerra espiritual en la tierra y siempre el diablo va a buscar cambiar el destino, el propósito, cambiar el corazón de las personas. Y el cristiano tiene que estar alerta, tiene que estar vigilante y pedirle a Dios: Padre, renueva mi amor por mi esposa. Señor, renueva mi amor por mi esposa. Porque acuérdense que una cosa es cuando se van conociendo y otra cosa es cuando ya están juntos. Para empezar, le vas a conocer el olor a patrullas, los pies. Lo vas a ver despeinado, muchas cosas. No es lo mismo. Entonces, tú decís: pero yo no me casé por la carne. Amén. Qué bueno. Me casé por amor. Qué bueno. Pero tiene responsabilidad. Tiene que estarse renovando el amor continuamente. Continuamente.
Y eso, cuando las personas lo hacen, le están cerrando las puertas al diablo para que entre en su matrimonio. Cuando las personas no lo hacen y solo se conforman en saber, no, la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Ah, bueno, quiero ver al rato si eso te funciona. No, hermano, esto es una guerra, esto es una lucha. Y oro para que los matrimonios de esta casa en verdad estén avivados en el fuego de Dios. Porque el diablo se mete. El diablo se mete y destruye. El diablo no anda con cosas. Y si no se renuevan continuamente en el amor, es una puerta abierta. Porque el amor es la base de todo. Están juntos por amor. Se sirven uno al otro por amor. Caminan juntos siguiendo a Dios por amor. Cuando eso deja de ser, puede que las responsabilidades se sigan haciendo, pero ya no es por amor. Ya no. El amor se tiene que renovar. El amor se tiene que renovar, hijas. Y miren, te voy a decir esto. No, mejor no, porque aquí hay... Es que aquí hay jóvenes y no lo van a entender. Salir por otro lado. El diablo le va a meter otras ideas. Después se lo digo solo a los matrimonios. Pero es parte de la renovación del amor. Es parte de que el amor se renueve. Y en algunos lugares, por eso dice Corintios, no se nieguen el uno al otro. Dice, para que el diablo no gane ventaja. Mire, esto es muy delicado lo que le quisiera decir, no se lo voy a decir ahora. No le digo así. Dice la Biblia, no se nieguen. Porque ahí se renueva el amor. Cuando es amor. Cuando es un matrimonio legal. No cuando es fornicación. Cuando es fornicación se arruinan más las cosas. Cuando es un matrimonio legalmente, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, por mutuo consentimiento, para ocuparte sosegadamente en la oración y después vuelvan a juntarse en uno. Ahí se renueva. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, creo que vamos a llenar la iglesia también con hijos o con lo que sea, pero voy a decir, es muy importante esa parte. En serio, en serio. Cuando es amor, no es carne. No es carne, es renovación. Cuando es carne, no es renovación, es destrucción. Renueve el amor. No deje de servirle a su esposo o a su esposa. Es otra parte. No deje de servirle y pídale a Dios, porque el matrimonio son heridas también. Pídale a Dios, Padre, sáname por favor. No puedo vivir con este hombre, con esta mujer que es mi esposo, mi esposa, y yo con mi corazón así siempre. Aunque él o ella sea el que lo ofendió, usted pídale a Dios que lo sane. No espere a que no lo sane, usted pídale a Dios que lo sane. No le diga, Señor, sana a mi esposo, no, sáname a mí. Sea quien sea que haya empezado, quien haya herido, pídale a Dios que lo sane. Porque un corazón sano sí puede amar. Un corazón herido, aunque quiera, no tiene la capacidad de amar. ¿No estoy explicando? Sí. Ora a Dios para que los matrimonios se fortalezcan y cierren la puerta al diablo. Los bendigo, hermanos, con todo mi corazón. Muchas felicidades. Damos un aplauso al Señor. Llévanos con bien, si alguno diezma u ofrenda, multiplica su semilla. En el nombre de Jesús. Amén. El día, es jueves, pero antes. Este sábado que viene empezamos capacitaciones para los que van a servir en el retiro de transformación. Sábado a las 8 le hemos hecho, ¿verdad? A las 8 de la noche. Por favor, los que van a servir. Los que no, pues ayúdenos a invitar gente, a estar orando,
para que podamos llevar a cabo nuestro retiro. Gracias.